la diputada Susana González. Gracias, señor flamante presidente. Voy a hacer un poco de memoria. Yo asumí el 10 de diciembre en esa época, 2017, y recuerdo que el 14 de diciembre esta ley de Vapro entró para ser tratada con o sin despacho a la sesión del 19 de diciembre. ¿Y por qué cuento esto, no? Porque he escuchado argumentos de la oposición que realmente me dan calambres en el estómago a veces por la hipocresía que sostienen. Ese 19 de diciembre, cuando se pone en tratamiento la ley Vapro, no hubo diputados de Unidad Ciudadana que dieron el quórum. Fueron 4 diputados que, después que se hicieron las elecciones, rompieron el bloque antes de asumir y que estaban en un bloque aparte. Ningún diputado o diputada del bloque Unidad Ciudadana en ese momento votó a favor de la 15.008, ni apoyó la cola para esa situación. Recuerdo que yo era tan inexperta que le decía al Cuto Moreno, al diputado Moreno, pero si están votando en contra. Y el Cuto me dijo, nena, esta ley se vota con la cola y con la mano. Y ahí aprendí qué había pasado en esa sesión. El proyecto que había traído Vidal, que no pasó por ninguna comisión, tanto que decían que el Senado había hecho mal porque ni siquiera lo trató en comisión, acá tampoco. Pero con la gravedad de que además de no tratarlo en ninguna comisión, no hubo labor parlamentaria ese día, que es un estadio obligatorio para ver cuáles son las leyes, las declaraciones que se van a tratar en el recinto. No hubo siquiera labor parlamentaria ese día. Tan institucionalistas que son los de la oposición y tan democráticos y tan republicanos. Cuando estos 4 compañeros que no eran de nuestro bloque apoyan la cola, habilitan el quórum. Por lo tanto, nosotros, con el Frente Renovador en ese momento, decidimos sentarnos acá a debatir, porque ya había quórum. Ese proyecto de Vidal establecía muchísimas cosas gravísimas. Entre ellos que el haber inicial de la jubilación iba a ser el 60%. El proyecto original P11, 17 y 18 decía que iban a cobrar el 60% del promedio de las últimas 120 remuneraciones y que se iba a actualizar por un índice que se había votado el día anterior, cuando fueron las 14 toneladas de piedra, ¿no? que siempre le encanta decir a la oposición, que fue la famosa fórmula de Pichetto, el RIPTE. Pero además de establecer que era el 60% el proyecto original de Vidal y de subir la edad a 65 años, arrasaba la movilidad jubilatoria. Y además de arrasar la movilidad jubilatoria, el proyecto hablaba de que una jubilada del Banco Provincia que enviudara no podía cobrar la pensión. O una pensionada activa del Banco Provincia que luego se jubilara, tenía que optar entre una jubilación o una pensión, desconociendo que son 2 prestaciones completamente diferentes. Una es por los aportes que hace el trabajador y el otro por los aportes que hizo su cónyuge. Ese fue el proyecto original que luego se modifica constituida la Cámara en comisión. No sabemos cuándo se constituyó la Cámara en comisión. Después sale la famosa 15.008 con un 70%. Sacan la opción de los 2 beneficios, pero nunca se debatió acá que eso iba a ser parte de la nueva 15.008. Y esto lo digo ¿por qué? Porque se pasaron todo este mes, desde que entró la ley al Senado y luego a diputados,
hablando de responsabilidades e institucionalidades que no tuvieron en ningún momento. Vuelvo a decir, no solo no hubo comisión, no hubo labor parlamentaria y la Cámara constituida en comisión no hizo ninguna reforma porque no constó en la versión taquigráfica ninguna de esas reformas que se propusieron. Se avanzó con el dictado de esa ley, votando y cambiando el orden preferencial. Me acuerdo que dejaron al compañero Palazzo afuera hasta que se pudiera votar esa ley. Y luego dejaron entrar a Palazzo cuando ya se había votado la ley. Una ley que me tocó ser el miembro informante desde la oposición de por qué, esbozar por qué nosotros no estábamos de acuerdo. Me acuerdo de haberles advertido en aquella oportunidad que la ley era nula, que era inconstitucional y que lo único que iba a generar esta ley es que llovieran demandas de inconstitucionalidad. Nunca hice futurología y mucho menos en esa época porque era muy inexperta en el tratamiento de la ley, pero mucho no me equivoqué, ¿no? Hubo más de 6.000 amparos que se presentaron porque era una ley que estaba completamente atravesada por la norma constitucional. Primero porque en materia de derechos sociales y derechos previsionales nosotros tenemos pactos que establecen que todo lo que se legisle debe tener progresividad. Y ahí estábamos violando pactos que ya forman parte de nuestra Constitución Nacional, violando la progresividad de los derechos. Los trabajadores habían estado rondando por acá, tratando de presentar un proyecto, no se los escuchó. Y entre gallos y medianoche, esa ley salió. Hace 2 años, el Poder Ejecutivo presentó este proyecto de ley. No voy a decir que estoy de acuerdo con todo lo que se planteó. Siempre fue una convencida de que el mejor cargo determinante del haber tenía que ser aquel que se había desempeñado durante 5 años, como una manda parecida a lo que establece la Ley 9650, que es el mayor régimen de la provincia de Buenos Aires. Pero en ese momento también entendí que tanto la Asociación de Jubilados como la bancaria habían llegado a un acuerdo con el Ejecutivo. Y como nosotros que estamos acá, nuestra función es representar a esos sectores, acepté ese acuerdo porque no hacía ni más ni menos que cumplir con lo que pedían nuestros representados. Íbamos a tratar esa ley, había una parte de la oposición que dijo que la iba a votar, y luego llamó Peckerman, me acuerdo. Llamó el ingeniero Macri en ese momento y ¡trac! Se cayó la ley nuevamente. Muchos años de lucha, de incertidumbre de todos los empleados del Banco Provincia y por sobre todas las cosas de los jubilados y los pensionados, porque la ley era tan, pero tan aberrante que establecía que le iban a recalcular el haber a los pasivos sin tener en cuenta que ya era un derecho adquirido. Y sin tener en cuenta, además, que nosotros tenemos una corte en la provincia que, gracias al cielo, y no a las fuerzas del cielo, no es como la Corte Nacional. Es una corte que es muy progresiva en cuanto a todos los derechos, pero sobre todo los derechos previsionales, y que además tiene una jurisprudencia muy marcada respecto de la movilidad de haberes. Esto es lo que debe cobrar el pasivo respecto del activo, que la 15.008 borraba de pleno. Hoy llegamos a esta ley, ¿es la que más nos gusta? Yo soy abogada previsionalista, voy a decir, no es la que más me gusta, pero es ni más ni menos la ley que piden los trabajadores del Banco Provincia. Y nuestra función acá es acompañar lo que piden los trabajadores. Esperemos que de acá en adelante, no haya ningún gobierno, ningún gobernador más, ni ningún presidente más, que se arrogue facultades que no le corresponden, que sancione leyes sin escuchar a los trabajadores que afectan esas leyes y que nunca más en esta provincia tengamos que padecer este derrotero, ¿no?, de hacer sufrir a un conjunto de trabajadores que la vienen remando hace mucho tiempo y que tuvieron que esperar
que la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires nos diga a nosotros, por favor, saquemos una ley. Y el término, ya termino, pido permiso para leer. La Corte Suprema dijo exhortar a la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires a comprometer sus esfuerzos a fin de alcanzar los acuerdos necesarios para arribar en el año parlamentario en curso a una solución legislativa sustentable y compatible con el ordenamiento constitucional. Esa famosa ley que se votó entre gallos y medianoche, con la posada de cola de algunos compañeros, era incompatible con el orden constitucional. Por eso festejamos, y no es que nos arrogamos los peronistas el triunfo por esta ley que deroga finalmente el engendro de la 15.008. Los peronistas festejamos porque se le reivindican los derechos a los trabajadores del Banco Provincia, que fueron cercenados por un gobierno que nunca respetó ninguno de los acuerdos básicos e institucionales que tiene esta Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Por el punto 4, expediente.